Capítulo 1. El fútbol se consolida en la agenda de las ciencias sociales. Introducción. La Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, reúne a 204 países, mientras que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reporta solo 192, lo cual ilustra la centralidad del fútbol como punto de convergencia de las sociedades contemporáneas. Este protagonismo del fútbol ha ido ganando reconocimiento en las ciencias sociales. Perspectivas surgidas en diversos contextos y a propósito de interrogantes diferentes han ido consolidando el deporte en general y el fútbol en particular en la agenda de las ciencias sociales. En algunos casos, el fútbol se analiza como una instancia para ilustrar procesos más amplios, como las masculinidades por ejemplo. En otros se le considera como una práctica cultural, la cual puede ser analizada intrínsecamente, a fin de reconocer rituales y procesos de identificación. Tanto en una perspectiva como en la otra, habría consenso en que, al menos en América Latina, el fútbol genera identificaciones colectivas que difícilmente se viven en otras prácticas culturales, ocupa un lugar predominante en los medios de comunicación y hace circular enormes cantidades de dinero. El propósito de este capítulo es mapear algunos debates en torno al fútbol. Se discuten 4 tendencias de investigación. Una perspectiva, consolidada a lo largo de los años, se ha interrogado por los deportes como fenómeno de la modernidad explorando, por una parte, sus nexos con la industrialización y el surgimiento de la noción de tiempo libre y, por otra, con el capitalismo y la consolidación de la competencia como valor. Una segunda corriente que se discutirá considera la dimensión cultural del fútbol. Los rituales asociados al fútbol tienden a estructurar nociones de tiempo y espacio para miles de personas, sobre todo varones, pero al mismo tiempo irrumpen sus vidas cotidianas a través de grandes eventos. Una tercera área de trabajo se ha constituido en torno al análisis de los deportes y la representación que de estos hacen los medios. Los deportes se han constituido en espectáculo mediático y algunas de las grandes cadenas de televisión basan su programación en estos. Las mutuas relaciones entre deportes, nacionalidad y masculinidad es una cuarta dimensión que se explora en este capítulo. El fútbol en particular se constituye como espectáculo homosocial en donde la honorabilidad es un factor de encuentro entre nacionalidad y masculinidades. Los deportes como fenómeno moderno. Todos los deportes son juegos, pero no todos los juegos son deportes. J. Bouyer-Bell define un deporte como un encuentro físico repetible, regulado que produce claramente un ganador. A ello habría que agregar que en los deportes se produce una clara distinción entre jugadores y espectadores. Este rasgo se profundiza con los procesos de comercialización de los deportes, los cuales diversifican las formas de ser espectador pues se puede asistir a los campos de juego, pero también los eventos se pueden seguir a través de los medios de comunicación, sobre todo por medio de la televisión. Los deportes pueden ser considerados fenómenos modernos. Trazar líneas de continuidad entre, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en la Grecia clásica y en la época actual desconoce que los Juegos Olímpicos se suspendieron por alrededor de 16 siglos y se reiniciaron en 1896. Los deportes expresan el sentido de la disciplina y el tiempo surgidos con la industrialización y el capitalismo. El auge del fútbol en particular podría explicarse como resultado de los procesos de cambio tecnológico y racionalización aparejados a la industrialización, en particular en Inglaterra. Surge entonces la idea de tiempo libre y con esta la necesidad de disponer de actividades que previnieran la degeneración y fortalecieran el control social. Se consideraba al deporte como forjador de carácter y moralidad, una tarea encargada a las escuelas públicas de élite y a las universidades más antiguas. En este contexto, la competencia adquiere un lugar relevante. Se produjo lo que Norbert Elias ha llamado la deportización de los pasatiempos, una tendencia que reguló el empleo de la fuerza física y restringió el daño físico. Elias se preguntaba, ¿qué clase de sociedad es esta en la que cada vez más gente utiliza parte de su tiempo libre en practicar y observar como espectadores estas competiciones no violentas de habilidad y fuerza corporal que llamamos deporte? El deporte expresa procesos a través de los cuales los individuos interiorizan autocontroles y participan en actividades en donde es permitido emplear la fuerza en forma no violenta. Los deportes, pues, manifiestan modalidades a través de las cuales las sociedades encuentran modos de balancear placer y restricción. Aunque la respuesta de Elias a esta pregunta, asociada al proceso civilizatorio no sea compartida, sin duda se trata de una interrogante central. El fútbol aparece como un pasatiempo de las clases medias ilustradas que posteriormente es apropiado por los sectores obreros. Eric Hobsbawm anota que como deporte de las clases trabajadoras se consolida en Inglaterra en la década de 1880, cuando la mayoría de los aficionados así como de los jugadores era de extracción obrera. Su popularidad corrió paralela con el surgimiento del tiempo libre entre sectores proletarios, lo cual dio origen a una cultura futbolística masculina. A través de este deporte, los aficionados construían identificaciones locales y nacionales.
El mapa de la Liga de Fútbol era virtualmente idéntico al mapa de la Inglaterra industrial, apunta Osbaum. Mientras tanto, el fútbol en cuanto juego empezó a estandarizarse y racionalizarse. Posteriormente, incorporaría en la vida cotidiana valores de competencia, típicos de las sociedades capitalistas. Es decir, tanto desde una perspectiva afín a conceptos como racionalización e industrialización, deudores de Max Weber, como de perspectivas que enfatizan el capitalismo y el valor de la competencia, de inspiración marxista, el fútbol podría considerarse como un fenómeno moderno. Lo que se observa en la actualidad sería consecuencia de un proceso de larga duración que se fue consolidando, particularmente a través del surgimiento del tiempo libre, el cual pasó de ser un coto privado a convertirse en un asunto público. Si en un plano más doméstico el fútbol creció como parte de la industrialización y el capitalismo, su presencia en otros países y regiones coincide con la expansión colonial e imperial británica, la cual codificó y extendió sus valores a través de los deportes. Ello no implica una correspondencia lineal entre el auge imperial y los deportes, aunque sí evidencia que el fútbol se consolida en América Latina, incluida Costa Rica, en este contexto. La literatura sobre el tema quizá no ha reparado lo suficiente sobre la interdependencia entre los cambios internos y externos asociados al deporte, pues al tiempo que éste se consideraba como forjador del carácter a lo interno, a lo externo dicho ideal moral se complementaba con la expansión imperial y la forja del sentido de superioridad. Para el caso de América Latina, Carlos Monsiváis ha notado que el fútbol es la zona múltiple del gozo deportivo, de la sociedad que se distribuye partidistamente de oncena a oncena, de la oportunidad única de encumbrarse y ser alguien, de las emociones agolpadas y resultas con alaridos, de la identificación con el país, la selección nacional y el chauvinismo muy particular, el equipo predilecto, del campo de sabiduría ilimitada al alcance de todos. La deportivización de los pasatiempos se ha acrecentado en décadas recientes. Incluso podría afirmarse que hay una deportivización de la cultura. Prendas de vestir otrora exclusivas para la práctica de los deportes son ahora formas usuales de vestir. El ejemplo más relevante son los zapatos tenis o las camisas de equipos, sobre todo de fútbol, baloncesto o béisbol. A ello habría que agregar la práctica de ejercicios en gimnasios y los regímenes de dietas. Este complejo de la belleza y el cuerpo en ejercicio no se comprendería si no se reconoce también una creciente juvenilización de la cultura, la cual es indicativa de que lo juvenil constituye uno de los atributos que definen lo considerado moderno. De ahí que tanto en la infancia como en la adultez se adopten formas de vestir consideradas juveniles, muchas de las cuales incorporan artículos deportivos. Entre las clases medias, un par de zapatos tenis suele ser un regalo frecuente. La deportivización y la juvenilización formarían parte de la centralidad del cuerpo en la cultura contemporánea y de su creciente comercialización. De hecho, el cuerpo considerado ideal es aquel asociado con formas y peso deportivos. Tanto la deportización como la juvenilización representan poderosas industrias económicas, con frecuencia organizadas en sistemas de trabajo profundamente injustos. Uno de los casos más conocidos es el de Nike, una marca que, pese a ser registrada en los Estados Unidos, no produce sus productos allí ni es propietaria directa de fábricas. La mayoría de sus productos son manufacturados en países del sudoeste de Asia, particularmente en Indonesia. A lo largo de la década de 1990, Nike empleó entre 350.000 y 530.000 trabajadores, la mayoría mujeres menores de 24 años, quienes suelen ganar entre 1.60 y las $2.20 estadounidenses al día. En 1998, Nike reportó ganancias de $9.6 billones. Un par de zapatos puede incluso costar $150. Un ejemplo, a lo mejor menos conocido, aunque sin duda más cercano, es el de una fábrica de bolas de béisbol administrada por la compañía Raulin Sporting Goods, localizada en el cantón de Turrialba, provincia de Cartago, la cual, después del derrocamiento de Jean-Claude Duvalier en Haití, en 1986, se trasladó a Costa Rica. Mientras una trabajadora promedio de Raulin recibe un salario anual de unos $2.750, según reportes de la Asociación de Jugadores de Béisbol de los Estados Unidos, un jugador de las grandes ligas en Estados Unidos recibe en promedio $2.377.000 al año. Es decir, la trabajadora de la fábrica recibiría apenas cerca del 0,12% del salario promedio del jugador. Los salarios en la fábrica son calculados por producción, trabajando de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Cada trabajadora, en promedio, puede coser a mano unas 4 bolas por hora, cada una de las cuales se paga a 30 centavos de dólar. Mientras tanto, el precio al consumidor de dichas bolas en Estados Unidos es de $14.99. Rawlins trabaja bajo el sistema de zonas francas, lo cual le permite importar materias primas sin pagar impuestos.
Pese a que las trabajadoras y trabajadores suelen sufrir de un dolor crónico en las manos, semejante al que padecen quienes digitan textos en computadora, es el mejor empleo que se puede obtener en esa región del país, sobre todo en el contexto de la caída de los precios del café. El caso de Rawlins prácticamente se desconoce en Costa Rica y hubiese continuado así de no ser por un reportaje de Tim Weiner en el diario The New York Times, publicado en la edición del 25 de enero 2004. La deportivización de la cultura se expresa entonces en una amplia presencia en el tiempo libre y el consumo, pero también en la producción, como en los casos reseñados de Nike y Rawlins. Los nexos entre lo local, lo nacional y lo global se visibilizan, tanto en el consumo como en la producción, aunque el vínculo entre quienes producen bolas de béisbol en Costa Rica y las estrellas de ese deporte en los Estados Unidos pase la mayoría del tiempo desapercibido. La violencia presente con alguna frecuencia en eventos deportivos ha sido uno de los temas de debate recurrentes desde esta perspectiva sobre modernidad y deportes. Si los deportes constituyen prácticas culturales a través de las cuales se imponen autocontroles y se emplea la fuerza en forma no violenta, ¿cómo interpretar la violencia asociada al fútbol? Eric Lunin y asociados, a partir de las tesis de Elias, argumentaron que, por ejemplo, el hooliganismo inglés expresa las dificultades de sectores obreros bajos para ejercer autocontroles sobre sus ímpetus violentos. Dichos autocontroles serían característicos del proceso civilizador. Esta interpretación del hooliganismo ha recibido diversas críticas, algunas de ellas publicadas en 1991 en un número monográfico de la revista The Sociological Review. Las críticas subrayan el carácter teleológico de la tesis de que la humanidad avanzaría hacia formas más civilizadas. También se apunta la poca evidencia empírica que sustenta la asociación entre hooliganismo y ciertos sectores obreros. Una tercera crítica argumentaría que se ha procurado más validar las tesis de Elias que explicar el hooliganismo, es decir, la investigación empírica ha sido un modo de validar la teoría. Gary Armstrong ha notado, a partir de un prolongado estudio etnográfico, que no necesariamente hay una correspondencia entre formas violentas y pertenencia de clase. Las formas de violencia responderían más a factores de interacción entre pares y no exclusivamente a rasgos de clase. De igual manera, se ha mostrado que formas de racismo, hipermasculinidad y homofobia no son exclusivas de las barras de aficionados, sino que también están presentes entre espectadores promedio e incluso entre dirigentes. Más importante aún, se ha argumentado que el estudio del fútbol no puede reducirse al debate de la violencia de las barras. De hecho, en la mayoría de los partidos la violencia no es predominante ni tampoco la mayoría de los aficionados pertenecen a barras. Ruth Stockvis ha subrayado que estos debates han conducido el estudio del fútbol a un ámbito muy reducido de análisis y poco se ha reparado en el estudio de los procesos de institucionalización, organización, estandarización y expansión del fútbol como deporte global. Con frecuencia, eventos violentos protagonizados por las barras de los equipos concentran buena parte de la agenda de los medios. Pero a menudo descuidan el análisis de la presencia estructuradora del fútbol en la vida cotidiana, al tiempo que estigmatizan a los jóvenes violentos. El fútbol condensa, a veces más que cualquier otra celebración colectiva, cómo las identidades nacionales se forjan contemporáneamente en una arena global. Globalización se ha convertido en el concepto de la década de 1990 y ha llegado a reemplazar los debates sobre posmodernidad que predominaron en la década de 1980. La globalización no homogeniza las culturas, pero sí recurre a diversos recursos de homogenización. Joseph McGuire la caracteriza como una disminución de los contrastes y un aumento de las variantes. Arjuna Padurai ha sugerido que la globalización podría interpretarse como una serie de flujos disyuntos, es decir, procesos que no responden a una misma lógica o dinámica y que coinciden en esta época. Estos flujos generan una serie de paisajes, landscapes, asociados a la tecnología, capital financiero, medios, ideologías y etnicidades. En términos de Rod Brooks, el punto no es identidad nacional versus globalización, sino más bien explorar esta última parece tanto reforzar como debilitar las identidades nacionales. Las estrellas de cada país y las selecciones representan internacionalmente a sus respectivas naciones. Por ejemplo, el encuentro inaugural del Mundial de Japón y Corea del Sur 2002 entre las selecciones de Francia y Senegal, de alguna manera es una síntesis del mundo contemporáneo. La selección de Francia reunía a varios hijos de inmigrantes, entre quienes sobresale Zinedine Zidane. Mientras tanto, los jugadores de Senegal jugaban profesionalmente en equipos franceses y el entrenador era un francés que se convirtió a la religión musulmana y contrajo matrimonio con una mujer senegalesa, quien posó para la agencia de noticias AFP mientras celebraba uno de los triunfos de la selección de Senegal. El partido entre Francia y Senegal fue, en ese momento, el encuentro de fútbol presenciado por la mayor cantidad de personas en la historia de la televisión.
Una perspectiva sociocultural. Desde una perspectiva cultural, la centralidad del deporte residiría en una pista ya señalada por Roland Barthes. No es cuando la política es explícita y fácilmente reconocible cuando es más poderosa, sino más bien cuando está fuertemente presente, pero pareciera como si estuviese ausente, permitiendo que los mitos incidan en las emociones y las ideologías representen los intereses de los privilegiados como el orden natural de las cosas. En el caso del deporte, John Argreaves advierte que el análisis no puede ser reducido a pura política, como por ejemplo el considerar el deporte en general o el fútbol en particular como un aparato ideológico de Estado o como el opio de los pueblos, ni tampoco puede ser separado de esta. En el fútbol, los rituales hacen posible procesos de identificación colectiva en sociedades modernas, donde los vínculos tradicionales se han ido erosionando como consecuencia de procesos de urbanización, industrialización y secularización. Empleando categorías desarrolladas por Marcel Mauss y Émile Durkheim, Christian Bromberger ha analizado los procesos de identificación de aficionados al fútbol en Italia y Francia y subraya cómo el estadio, el juego y su transmisión por radio y televisión configuran situaciones en las cuales se afirman identidades, se ritualizan acciones, se simbolizan dramas, el triunfo o la pérdida por ejemplo, y se establecen formas de sociabilidad. Casi todas las personas asisten en grupos, constituyendo formas de interacción que en algunos casos se han comparado con la guerra. George Orwell, por ejemplo, afirmó en el período entre guerras que el fútbol era guerra menos disparos o la religión. Se ha sostenido que el fútbol sería una religión secular en tiempos modernos. No se trata de generalizar atributos del fútbol como características abstractas, cuanto que explorar los procesos y las mediaciones que hacen de este particular terreno, el campo de juego, el estadio, un espacio privilegiado para la afirmación de ciertos valores. El equipo y ciertos jugadores son considerados como el símbolo de un modo específico de existencia colectiva. El equipo de fútbol es así percibido, afirma Bromberger implícita o explícitamente, como una metáfora ideal para el universo colectivo en el cual uno participa y funciona simbólicamente como un entretejido de los, a menudo contradictorios, proyectos adecuados para uno en la sociedad. En síntesis, continúa Bromberger, el encuentro de fútbol es hoy el evento ritualizado por excelencia, donde una colectividad moviliza y teatraliza sus recursos sociales y simbólicos. Acá es importante introducir la distinción, sugerida por Raymond Williams, entre conciencia discursiva, referida a elaboraciones discursivas de tipo literario, político o mediático, y conciencia práctica, que le permite a miles de personas sentirse, por ejemplo, costarricenses y aficionados. El fútbol constituye una de las prácticas culturales en que cobra forma la conciencia práctica de las identidades nacionales. Time Densor plantea que las identidades son representaciones, es decir, discursos, pero también tienen una dimensión práctica, que se expresa en múltiples rutinas y rituales, y una material, que cobra forma en monumentos y celebraciones. Estas tres dimensiones de la identidad, discursiva, práctica y material, se encuentran en el fútbol, lo cual le otorga a este una enorme capacidad de articular sentimientos de pertenencia nacional. En el fútbol, las ideologías de la nación se vuelven prácticas, se constituyen en parte de la vida de las personas y se asumen como dadas y no se problematizan. El fútbol es un espacio en cual quienes usualmente no se manifiestan en la esfera pública oficial se sienten autorizados a hablar. La esfera pública estaría constituida por personas discutiendo asuntos de interés común y sería la instancia intermedia entre la sociedad y el Estado. Este último rendiría cuentas a través de la difusión y la comunicación. Las principales críticas a este concepto es que se idealiza la esfera pública liberal y se obvian las exclusiones sociales, de clase, género, etnicidad, sexualidad, que suelen reproducirse sin mayor cuestionamiento en la vida cotidiana. La concepción de la esfera pública liberal desconoce otras esferas públicas, las cuales con frecuencia están en conflicto, pues disputan la legitimidad de definir qué es de interés público y quiénes tienen la legitimidad de definir tal interés. Desde una perspectiva distinta, pero con preocupaciones similares, Pierre Bourdieu argumentaba que la política no suele considerar sus propias condiciones de posibilidad, es decir, no se interroga sobre por qué ciertas personas o grupos no se sienten autorizados a ocuparse de ella. La política, dice Bourdieu en La distinción, supone agentes socialmente reconocidos como habilitados para ocuparse de los asuntos políticos, para dar su opinión a propósito de los mismos o incluso para modificar su curso. Tanto el campo político como el espacio público son más restrictivos que lo que suele ser admitido, sobre todo porque en general suponen un acceso a recursos de poder, material y simbólico, que no está permitido para amplios sectores sociales. La propensión a tomar la palabra es estrictamente proporcionada al sentimiento de tener derecho a la palabra, dice Bourdieu. Al identificarse con sus equipos y selecciones, los fanáticos se transforman a ellos mismos en personas merecedoras de ciertos derechos.
El premio aquí es, como en el carnaval, apunta Roberto da Mata, altamente significativo. Este es el derecho de jerarquizar la posición de iguales o de cambiar la posición de superiores. El drama es siempre tener como motivo las relaciones entre igualdad y jerarquía, de ahí que no se puede perder de vista que el fútbol también reproduce jerarquías. Cornel Sandvos, a partir de un prolongado trabajo de campo, sostiene que la afición, fandom, por el fútbol crea un espacio empleado por los fans para la articulación y reflexión sobre sí mismos. Los aficionados, la mayoría hombres, comunican una proyección de ellos mismos. El club, o en general el equipo al que se apoya, refleja importantes atributos de los mundos de vida de los fans. En otras palabras, los deportes colectivos favorecen la constitución del nosotros. Toby Miller y Alec McHowl señalan que el nosotros difícilmente emerge fuera de los deportes en equipo. En Costa Rica, por ejemplo, los triunfos de las hermanas Silvia y Claudia Paul en la natación no despertaron un sentido del nosotros. El triunfo de ellas siguió siendo más individual. Sandvos apunta que en el fútbol los aficionados articulan lo que ellos piensan que son, mientras que los fans de la música articulan lo que a ellos les gustaría ser. Por su parte, los consumidores simplemente articulan lo que ellos son. Los clubes de fútbol vienen a ser una extensión del sí mismo del aficionado, se convierten en un significante y en una extensión de los fans en sus respectivos mundos de vida. Aunque los clubes son espacios no solo de proyección, sino también de reflexión, funcionan como pantallas, pero también como espejos, devolviendo la autoproyección del fan. Los rituales deportivos tienen la habilidad de convertir ciertas imágenes en parte de imaginarios colectivos, pero, además, son esos rituales en los que se forjan imágenes de alteridad. Como apuntan Lesbach, Tim Krabbe y John Solomos, la relación entre raza, nación e inclusión es repetidamente establecida y definida a través del nosotros que se manifiesta entre los equipos y sus devotos aficionados. En particular, el fútbol provee medios para que ciertas identidades puedan ser actuadas o incorporadas, accediendo a una colectividad simbólica. El sentido de localidad es producido a través de rituales, no proviene de una esencia a priori. La investigación reciente muestra que la comprensión de las identidades nacionales no solo depende del análisis de aquello que una comunidad considera compartido, sino que es imprescindible analizar cómo esa misma comunidad construye nociones de alteridad y otredad. El análisis de qué se rechaza o se considera indeseable es un recurso para comprender cómo se representa el sí mismo. Es necesario analizar aquello que por vía de rechazo une y articula a una colectividad. En el fútbol, la conformación de sentido de pertenencia nacional corre simultáneamente con la representación de ciertos adversarios como otros. En ocasiones, esos otros son otras selecciones nacionales, como el caso de la selección de Honduras a la cual se le identifica como India, como se discutirá en el capítulo 3. Esto muestra, además, cómo las identidades nacionales tienden a articular otras identidades, en este caso de carácter étnico. Las identidades nacionales, pero para el caso cualquier forma de identidad, son construidas a través de narrativas cambiantes, las cuales no tienen el mismo poder ni la misma importancia para distintos sectores sociales. Es decir, hay diversas formas de identificación nacional. De allí que se afirme que las identidades nacionales sean contextuales y se emplee la noción de identificación para subrayar su carácter cambiante. El antiesencialismo diferiría de enfoques primordialistas que suelen asociar las identidades nacionales a tiempos inmemoriales. Referirse, por ejemplo, al fútbol como deporte nacional es problemático, pues reproduce acríticamente la selectividad a partir de la cual las nociones de nacionalidad están construidas. Dificultades semejantes podrían derivarse de la tesis de Sergio Villena, que sostiene que el fútbol provee en el caso de la sociedad costarricense un centro ejemplar desde el cual se crea un sentido de comunidad. Conviene preguntarse si efectivamente los encuentros de fútbol se han convertido en un espacio de catarsis e impugnación ritual de las desigualdades e injusticias de la vida cotidiana. Podrían aportarse innumerables ejemplos que mostrarían justamente lo opuesto, es decir, que el fútbol reproduce desigualdades e injusticias, pero quizás resulte más sugerente interrogarse sobre qué refiere la noción de centro, la cual parece remitir a un punto de cohesión y articulación a través del fútbol. Quizá convenga adelantar un argumento desarrollado a lo largo de Fuera de Juego, en el sentido de que el fútbol es un ritual de afirmación de la nacionalidad que al tiempo que une, también divide. Las identidades son multidimensionales y articuladas en dominancia, es decir, se conforman a partir de diferentes repertorios de clase, género, etnicidad o sexualidad. Fuera de Juego se interesa en explorar las mutuas relaciones entre conformación de un sentido de pertenencia nacional y formación de masculinidades. Los debates en torno a las relaciones entre género y nación han enfatizado sobre todo el carácter feminizado de las representaciones de nacionalidad. Mientras tanto, los nexos entre masculinidades y nacionalidad han sido menos considerados, pese a que el fútbol es una instancia idónea para explorar este vínculo.
Otro aspecto que se podría concluir del debate es que las identidades y las alteridades se constituyen por referencia a referentes temporales y espaciales. Con frecuencia se afirma que la historia, la dimensión temporal, es la materia prima para la formación de identidades nacionales, pero en ocasiones no se le reconoce la misma importancia a la dimensión espacial, pese a que la noción de límites, personales, familiares, colectivos, nacionales, sea tan frecuente en narrativas de identidades. Los estadios, por ejemplo, suelen ser una referencia espacial para construir identidades en el fútbol. Las imágenes de nacionalidad están presentes en los discursos más elaborados, como los intelectuales o políticos, pero también en las expresiones más cotidianas, en donde, a menudo sin percatarse, se asumen representaciones de nación como parte de un imaginario escasamente discutido, excepto en momentos de crisis. La nación es narración en la conocida tesis de Homi Bhabha, pero es de la mayor importancia analizar la decodificación de tales narrativas en la vida cotidiana. Aunque no se puede perder de vista que todo texto sugiere un determinado tipo de lectura, ello no implica un análisis exclusivamente discursivo, aunque este último sea indispensable para la comprensión de las identidades. Es necesario reconocer también cómo los discursos interpelan a las audiencias en su vida cotidiana y cómo la experiencia vivida sirve de referente de lectura de los discursos. El estudio de las identidades tendría, pues, el reto de no limitar el análisis a las formas más elaboradas, sino también extenderlo hacia las formas más cotidianas, intentando advertir relaciones y traslapes entre las formas más letradas y las más prosaicas, pero también advirtiendo cómo tales discursos guardan relaciones con factores institucionales y materiales. El fútbol es una de esas prácticas en donde se traslapan discursos más articulados con prácticas y rituales más cotidianos. Bach, Crabbe y Solomos se preguntan cómo los clubes de fútbol proveen medios para ritualizar el sentido de comunidad y representar localidad, y cómo estos hechos conectan con etnicidad y raza. Esta es una pregunta central en este proyecto, pues, por una parte, el fútbol es una de las actividades claves a través de las cuales se vive el sentimiento de pertenencia nacional, el cual históricamente se ha asociado con la presunción de que Costa Rica es una nación blanca. Sin embargo, y a diferencia de la primera década del siglo XX, cuando la casi totalidad de los jugadores de fútbol que aparecen en fotografías son mestizos, a partir de la década de 1960 y con más frecuencia en décadas recientes, los jugadores más destacados de la selección son negros. Baste citar los casos de Hernán Medford o Paulo Wanchope. El fútbol ofrece pues una de las situaciones colectivas en que la representación de la nacionalidad cobra más fuerza, pero, a la vez, muestra la diversidad de los rasgos étnicos de la nación costarricense, algo que el imaginario hegemónico de nacionalidad en Costa Rica no parece incluir en su repertorio. Lo más interesante es que la afición costarricense no se percata de esta diversidad étnica presente en el fútbol. En otras palabras, el fútbol contiene la diversidad que caracteriza la sociedad costarricense, pero al mismo tiempo las narrativas deportivas suprimen tal diversidad. Sobre esto se volverá en detalle en el capítulo 3. La mediatización del fútbol. Los deportes han estado a la cabeza de los cambios que se han producido en los medios. Las cadenas televisivas globales a menudo están dedicadas a los deportes, tal es el caso de Fox o ESPN. Ahora bien, ello no implica que la expansión de las comunicaciones sea ilimitada. Las comunicaciones parecen extenderse sobre todo a aquellas regiones del mundo en donde pueden surgir mercados lucrativos. Como apunta David Rowe, el deporte es una de las instancias contemporáneas claves en donde la expresión de emociones fuertes es traducida en generación de capital. Los contratos, sobre todo con la televisión y las diversas formas de merchandising, proveen enormes sumas de capital, las cuales aceleran una espiral que ha convertido al fútbol y a otros deportes en una de las actividades que movilizan más dinero. Puede resultar ofensivo, pero, durante la primera fase clasificatoria para el Mundial de Alemania 2006, Bora Milutinovic ganaba $30.000 mensuales como entrenador de la selección masculina de fútbol de Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina. En la misma fase esta selección resultó eliminada. El auge del fútbol ha coincidido con el auge de los medios de comunicación como instituciones claves de sociabilidad. Raymond Williams acuñó el concepto de privatización móvil para describir una tendencia que combina la mayor movilidad de las personas y los bienes, sobre todo generada por el auge de la infraestructura de transporte y los medios de comunicación, y la preponderancia que adquirió el espacio familiar, en donde las personas pasan muchas horas de sus vidas. Los medios entonces conectan la movilidad y la privatización de la vida, pues ofrecen la posibilidad de desplazarse sin salir de la casa, lo cual incluye, por ejemplo, el presenciar programas deportivos, mayoritariamente fútbol, durante largas horas. La integración del fútbol en la vida cotidiana de millones de personas sería comprensible como parte de esta privatización móvil. A través de narrativas, los medios transforman ciertos hechos en eventos.
Richard Bauman sugiere que se requiere explorar tres aspectos presentes en una narrativa: el texto narrado, el evento narrado y el evento narrativo mismo. De manera similar, Gerard Genette sugiere que se puede distinguir entre narración, el acto y el proceso de contar una historia, y la narración misma. Gary Wannell integra al análisis el modo de contar la narrativa, comúnmente conocida como enunciación, la cual incluye, entre otros aspectos, si la voz narrativa es personal o impersonal, singular o plural, presente o ausente. Las narrativas son, entonces, recursos a través de los cuales se le da un sentido y continuidad, tanto a eventos colectivos como a identidades colectivas y personales. Las narrativas, sugiere Anne Gray, son parte del flujo y fluir de las identidades, de la vida cotidiana y lo social. A menudo, las narrativas sobre fútbol organizan el sentido del pasado. Para algunas generaciones, la participación de la selección de Costa Rica en los Juegos Panamericanos en 1951, por ejemplo, fue histórica. De manera semejante, para otras generaciones el Mundial de Italia 1990 fue un parteaguas. Ambos eventos y las narrativas asociadas a estos otorgan sentido a sus vidas. A este punto se volverá en el próximo capítulo. Por lo pronto es importante anotar que no hay una única narrativa sobre fútbol, ni éstas existen de manera autónoma respecto a narrativas sobre política, sexualidad, etc. Por el contrario, el fútbol moviliza estas últimas. Quizá la peculiaridad de las narrativas sobre fútbol es que suelen convocar a muy diversos sectores sociales y tienen una singular habilidad para colocarse fuera del ámbito del poder, es decir, el fútbol se asume como un pasatiempo, algo que siempre ha estado allí, algo sobre lo cual no se requiere reflexionar. Una de las cualidades de las narrativas acerca del fútbol, pero no exclusivas de estas, es que le dan un sentido de orden y continuidad a eventos, de modo que estos adquieren coherencia. Los partidos de fútbol y la representación que hacen los medios de ellos ritualizan la vida, tanto temporal como espacialmente. En el plano temporal, el fútbol señala puntos de ruptura en torno a grandes eventos, copas mundiales, por ejemplo, pero también vuelve predecible la vida, pues se sabe que, en Costa Rica, los fines de semana se asocian con partidos de fútbol. Como sugiere Roger Silverstone, este carácter mítico de las narrativas permite construir un puente entre lo cotidiano y lo trascendente. El fútbol es, por una parte, lo banal, pero, al mismo tiempo, es lo histórico, lo que constituye una ruptura en la sucesión de eventos y actividades de la vida. El fútbol combina entonces rupturas y continuidades en y de la vida cotidiana. Los rituales del fútbol uniforman e irrumpen en lo cotidiano, organizan el tiempo y la memoria, pero al mismo tiempo irrumpen en el tiempo y la memoria y ciertos eventos son considerados históricos y memorables. El fútbol es, pues, ordinario y extraordinario, de ahí su centralidad. En cuanto a juego, Wannell subraya que el tiempo es clave en la representación del fútbol. En ocasiones, el tiempo es interpretado como memoria, por ejemplo, cuando se narran los momentos dorados o los grandes fracasos. Este también puede referirse al periodo de la actuación deportiva. En el fútbol se habla de tiempo efectivo de juego, tiempo de reposición, entre otros. A veces el tiempo puede asumirse como el pasado, como aquello que otorga un capital a quienes conocen antecedentes de juegos entre equipos reconocidos, algo muy valorado en el periodismo deportivo y, con mucha frecuencia, los poseedores de dicho capital suelen ser hombres. El sentido del tiempo, finalmente, aparece asociado a la escasez, con frecuencia referido a los últimos minutos de un partido, cuando, a veces, un gol cambia un resultado. En un plano espacial, el fútbol conecta subjetividad, intersubjetividad y espacio público. A través del fútbol, lo público se vuelve personal y, a su vez, lo personal adquiere sentido en lo público. Los seguidores se sienten protagonistas de esas narrativas públicas, con frecuencia consideradas épicas. El campo de juego, así como las graderías, constituyen espacios en donde ciertas prácticas se vuelven singulares. No es lo mismo practicar un deporte sin la atención de espectadores que frente a miles de ellos. Ciertos estadios son considerados un altar de la memoria y la conmemoración, pues evocan eventos pasados. También las graderías de los estadios son singulares. Personas, generalmente hombres, que no se conocen entre sí, son capaces de abrazarse y celebrar un gol o bien lamentarse de una decisión arbitral. Ciertos lugares arrastran un aura. Las graderías de suelo popular, por oposición a sombra, es decir, graderías techadas, suelen contener dinámicas colectivas que no se encuentran en otras zonas de los estadios. La gradería sur del estadio Ricardo Saprissa en Costa Rica, por ejemplo, es asociada con la barra del equipo Saprissa, la ultramorada, percibida generalmente como violenta. Gary Wannell sostiene que las nociones de tiempo y el espacio pasan por las representaciones que hacen los medios de estas. Por ejemplo, los domingos al mediodía miles de personas organizan sus rutinas en torno a las transmisiones del fútbol. La foto de portada de los diarios los lunes suele ser de algún partido de fin de semana y es uno de los días en que se venden más periódicos.
Las páginas deportivas suelen estar hacia el final del periódico y es allí donde se concentra mucha de la atención del público. La transmisión de los deportes, ya sea a través de la radio o la televisión, aporta novedad en el contexto de lo conocido. La audiencia conoce las reglas de un deporte, pero ignora cuál será el desenlace del encuentro. Una de las consecuencias de la tendencia hacia la narrativización y dramatización es el surgimiento de celebridades. La televisión ha creado la posibilidad de que algunos jugadores se constituyan en estrellas o vedetes. Así, la vida profesional o privada de ciertos jugadores se vuelve materia de comentario en los medios y en la vida cotidiana. Junto con cantantes y otras figuras del espectáculo, las vedetes deportivas podrían estar alterando la noción de héroe, la cual ha pasado de ser una figura estable a constituir una transitoria. Las narrativas sobre los deportes son presentadas como referencias morales a seguir, en las cuales el deporte aparece como una metáfora para la vida. Sería el caso de las narrativas sobre Gilberto Martínez, como se discutirá en el capítulo 5. David Rowe señala que la paradoja de los periodistas deportivos es que son muy leídos pero poco admirados, pues el periodismo de deportes tendría menos estatus en las salas de redacción, pese a ser la subdisciplina más grande y más especializada del periodismo. La minuciosidad de los lectores obliga a los periodistas de deportes a especializar su conocimiento y a menudo se separan de otras posibles áreas profesionales. Quienes atienden las secciones de política o economía no suelen disponer de un bagaje tan amplio en historia política como lo tiene alguien encargado de deportes en, por ejemplo, datos de los equipos o selecciones más populares de fútbol masculino. En el periódico La Nación se publica El Buzón de Rodrigo, una sección en que lectores y lectoras consultan datos al periodista Rodrigo Calvo. Pero semejante buzón no existe en periodismo económico para consultar sobre privatizaciones o libre comercio, dos temas de gran actualidad económica a principios del siglo XXI en Centroamérica y, en general, en el mundo. En una perspectiva más general, la conversión del fútbol en espectáculo televisivo ilustra dos cambios en la representación del acontecer público. El primero se refiere a la dificultad para distinguir entre realidad real y realidad mediada, pues las personas suelen depender de los medios para considerar algo como un evento e informarse de este. El segundo cambio es una prolongación de la dificultad anterior, pues se discute si no habría una creciente autonomía de las representaciones de los medios respecto a la realidad nombrada. Los deportes, por ejemplo, serían simulación, espectáculo. Los fans, apunta Cornel Sandvoss, no consumen el partido, cuanto que la imagen del juego. El espectáculo del fútbol conduce a una pérdida de la atmósfera propia del estadio. Ello sería consecuencia del predominio de la imagen sobre la participación. El encuadre televisivo del fútbol ha sustituido una perspectiva individual en un ambiente colectivo, el estadio, por una perspectiva colectiva, la televisión, en un ambiente individual. La copia sustituye el original, dice Sandvoss, siguiendo los debates que sobre todo ha animado Jean Baudrillard. La nostalgia de la atmósfera de los estadios con frecuencia es recreada en bares, en donde se configura un espacio comunal que prescinde del audio de la televisión y es reemplazado por el de la radio. A ello se volverá en el capítulo 3. Ouanel identifica una serie de modos en que los medios representan el deporte. Entre estos cabe citar lo impredecible de la acción, entretenimiento, inmediatez y drama. De especial importancia se vuelve la relación entre el presenciar los partidos en el estadio y las narrativas que proveen la televisión y la radio. La televisión en particular introduce diversos ángulos, la repetición, el sentido de continuidad que no es posible tener cuando se presencian los juegos en un estadio. Daniel Dayan y Eliu Katz sugieren que las narrativas televisivas proporcionan una sensación de estar ahí y el televidente se introduce en el significado simbólico del acontecimiento más que el público asistente. La idea de un partido de fútbol como totalidad es provista por la televisión. La televisión ofrece la oportunidad de presenciar lo que es realmente visible al ojo humano, pues mientras en el estadio el espectador puede seguir solo ciertas áreas del campo y de las graderías, la televisión incorpora varias cámaras, lo cual integra lo que en el estadio es difícil percibir. La presencia de deportes en la televisión, más que describir acciones en el campo, narrativiza y mitologiza. Entonces, más que un acercamiento olímpico, distanciado, de eventos, las narraciones son cercanas a representaciones dramatúrgicas. Recursos televisivos como las repeticiones de las jugadas, la cámara lenta, las tomas en ángulo inverso, son indispensables en la constitución del fútbol como espectáculo. Fútbol y homosocialidad. En los estudios sobre fútbol, las masculinidades han sido un tema relativamente marginal. En los debates sobre violencia en el fútbol, el predominio de hombres no parece haber sido objeto de mayor interés, incluso entre interpretaciones que han rivalizado entre sí. Como señala Elspeth Provin, los sociólogos del deporte han sido lentos para notar las conexiones entre la nación y los modelos hegemónicos de la heterosexualidad masculina tan predominantes en el deporte.
En cambio, los estudios sobre masculinidades, en particular aquellos realizados en Estados Unidos y Canadá, han tomado al deporte como frecuente campo de estudio, sobre todo por la homosocialidad que caracteriza a muchos deportes, incluido al fútbol. Varda Burstyn sostiene que, a partir del siglo XIX, la familia nuclear entre sectores medios y obreros en Europa experimentó la separación del padre, pues éste tuvo que marcharse a encontrar trabajo remunerado. El padre se constituyó en figura temida, pero no íntimamente conocida, separando lo público y lo privado. Así, los niños eran dejados con sus madres y otras figuras femeninas o bien enviados a los internados, boarding schools, en donde se confiaba en la disciplina de la pedagogía de élite. La sobrepresencia de la madre y la ausencia del padre creó la necesidad de una paternidad social extrafamiliar y dicho vacío ha sido solventado históricamente a través, por ejemplo, del deporte. Las actividades físicas asociadas con los deportes compensaban, por una parte, la ausencia de padres o hermanos cercanos y, por otra, defendían la figura masculina frente a la marcada presencia de la madre. Es significativo que hayan sido en estos internados ingleses en donde el fútbol se haya separado del rugby, generando las formas y códigos del juego. Michael Messner anota que la distinción entre el heterosexual y el homosexual en el siglo XIX coincidió con el surgimiento del deporte como institución moderna. El fútbol constituye una arena en que históricamente se han constituido masculinidades hegemónicas. Bob Connell las ha definido como la configuración de una práctica de género la cual incorpora la respuesta actualmente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la cual garantiza, o se asume que garantiza, la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Las masculinidades hegemónicas son el modelo asumido como sentido común de lo que se supone ser masculino. Estas no tienen un carácter fijo, sino más bien son el tipo de masculinidad que ocupa la posición hegemónica, una posición inherentemente relacional. Por otra parte, hay estudios que critican el concepto mismo de masculinidad hegemónica, pues consideran que no todas las manifestaciones de masculinidad en los deportes son asimilables a esta noción, la cual sería una especie de gancho en donde se colgarían ejemplos selectivos. Si en el primer enfoque se enfatizara que los deportes son una arena en que se reproducen las masculinidades hegemónicas, en esta segunda perspectiva el énfasis estaría puesto en explorar aquellas prácticas y formas de representación presentes en los deportes que transgreden las nociones aceptadas de masculinidad. El fútbol es una arena en donde se constituyen y expresan manifestaciones claves de las masculinidades hegemónicas, pero también es un espacio que, a lo mejor por sus rasgos homosociales, expresa también formas de interacción no necesariamente hegemónicas. Los críticos del concepto de masculinidades hegemónicas llaman la atención sobre aquellas prácticas e imágenes de masculinidad que no se dejan encasillar fácilmente. Sobre todo como consecuencia de la creciente conversión del fútbol en espectáculo televisivo y publicitario, el cuerpo masculino es, cada vez más, objeto de deseo, tanto heterosexual como homosexual. Habría, pues, una tendencia hacia la erotización y estetización del cuerpo atlético masculino. El vínculo de fútbol y masculinidades es entonces más complejo que una simple reproducción de masculinidades hegemónicas. Por lo demás, se conoce muy poco acerca de cómo homosexuales o lesbianas leen las imágenes del cuerpo masculino. El énfasis en que los hombres hacen, las mujeres son, corre el riesgo de asumir un enfoque reproductivista. En la medida en que el cuerpo masculino se convierte en objeto de deseo, habría necesidad de una continua exclusión de imágenes que expongan a los hombres en situación de vulnerabilidad. No obstante, ambas perspectivas coincidirían en subrayar que los deportes y el fútbol en particular se podría caracterizar como un sitio homosocial, es decir, integrado mayoritaria por hombres y cuya dinámica es organizada desde una perspectiva masculina. Uno de los rasgos de dicho carácter homosocial es que constituye uno de los pocos espacios sociales en donde hombres, cuyas masculinidades podrían caracterizarse como hegemónicas, establecen contacto físico sin que sean censurados. Este carácter homosocial crea condiciones para que la feminización de los oponentes sea una constante. Como sugiere Laura Chacón, los que se ubican dentro del campo futbolístico pueden gozar de otros códigos, generalmente no permitidos fuera de este ámbito espacial. Mientras se encuentre asegurado que son otros los femeninos, que son otros los diferentes, que son otros los indios o los negros, el eros del nosotros, aquellos identificados dentro del espectáculo futbolístico, pierde el miedo a ser expresado. Con la pérdida de ese miedo, expresiones de corte homoerótico pueden presentarse con mayor frecuencia. Pero el requisito indispensable es que la otredad se encuentre fuera y que ésta sea claramente identificable, subrayado en el original. Tanto en el campo de juego como en las graderías, los abrazos y otras formas de contacto no son objeto de sentencias homofóbicas. Como apunta Provin, los vestidores son uno de los pocos espacios legítimos en los cuales cuerpos del mismo sexo desfilan en una intimidad anónima.
Ello confirma que las masculinidades contienen imágenes y prácticas que no son siempre coherentes, ni se trata de una forma monolítica de identificación de género. Ambas perspectivas también coincidirían en que las masculinidades hegemónicas experimentan lo que se ha denominado, no sin controversias, una crisis. Dicha crisis sería consecuencia de varios factores, entre los cuales se puede citar la inestabilidad en los empleos, las demandas feministas y las recientes legislaciones que procuran penalizar la violencia y el acoso sexual, las cuales disminuyen las posibilidades de ser proveedor y ejercer violencia, dos rasgos constitutivos de las masculinidades hegemónicas, al tiempo que habría aún expectativas sociales que esperarían de los hombres el ser proveedores y rudos. El capítulo 4 explora hasta qué punto el fútbol constituiría uno de los sitios en que formas tradicionales de masculinidades hegemónicas podrían resistir dicha crisis sin que sean censuradas, al tiempo que muestra cómo ciertas formas de actuar y representar masculinidades han cambiado. Como apunta Sandbosch, las fortunas de 11 extraños en un campo de juego, con quienes los fans difícilmente tienen algún factor demográfico en común, cuentan mucho para ellos porque el club es considerado como una extensión de sí mismos. Estas observaciones de Sandbosch sobre los deportes colectivos y los clubes como extensiones del sí mismo son muy sugerentes. Sin embargo, un rasgo común que comparten los clubes analizados es que se trata de clubes de fútbol en los cuales quienes juegan son hombres, un aspecto que no es suficientemente considerado. Ya Osbaum había notado que la comunidad imaginada de millones parece más real como un equipo de 11 jugadores. Osbaum señala que los jugadores son varones, pero tampoco repara mayormente en las implicaciones que ello podría tener en su interpretación del nacionalismo. Esta es una de las ausencias más frecuentes en el análisis del fútbol y las identidades nacionales. No es cualquier equipo de fútbol, son 11 varones. Bien podría decirse que a través del fútbol hay una masculinización de la nación. La homosocialidad del fútbol es tan constitutiva de este que con frecuencia, ni los aficionados, ni los periodistas ni los mismos estudiosos se percatan de ello. Es tan visible que se vuelve invisible. Sin embargo, no puede pasarse por alto que la intensidad de la identificación con clubes en que actúan o juegan mujeres es bastante menor. En este, como en otros casos, lo que no se dice suele ser más interesante que lo que se dice. La homosocialidad no es exclusiva del fútbol en cuanto juego y la afición que asiste a los estadios. Esta es evidente también en las narrativas que construyen los medios. La homosocialidad estaría también presente en los modos en que los medios representan los deportes y para el caso de América Latina particularmente el fútbol. Cada fin de semana, buena parte de la oferta de la televisión se organiza en torno a las transmisiones de fútbol, la cual responde sobre todo a expectativas de los hombres y se impone a las mujeres y a las familias en general. Es para los proveedores en descanso. Dos ejemplos más específicos pueden ser ilustrativos. Durante años, la revista semanal Triunfo, propiedad del Grupo Nación, publicaba, en su segunda página, una mujer en vestido de baño. Años después, durante el intermedio, las pausas o al final de los partidos de fútbol masculino, los camarógrafos de los canales de televisión suelen hacer tomas de mujeres en el estadio. No se trata de cualquier mujer, pero sí de aquellas consideradas como objetos del deseo desde un cierto imaginario masculino. Ambas situaciones no suelen llamar la atención. Tanto los editores de prensa como los de televisión parecen mirar el fútbol como un espectáculo homosocial y pensarían que ese es el modo de mirar de las audiencias. Esto no es discutido, simplemente es así. Estos ejemplos ilustran, además, que si bien todo texto, impreso o no, admite diversas lecturas, también es cierto que todo texto está escrito en dominancia, es decir, todo texto prioriza o jerarquiza ciertos significados que se desea sean reconocidos por la audiencia. En estos casos, ambos ejemplos jerarquizan la homosocialidad como rasgo fundante del discurso de los medios sobre el fútbol. Si bien hay o existe una cierta suposición que asocia a los hombres con formas racionales y lógicas de relación con los medios, sobre todo con la televisión, y en contraste con las mujeres, quienes mantendrían una relación más afectiva y emotiva, las pasiones con las que los espectadores varones observan, por ejemplo, un partido de fútbol, están lejos de la supuesta racionalidad y lógica supuestamente características de las masculinidades. Como Rose y Friedman señalan, la mirada de los deportes depende no tanto de la distancia, fragmentación u objetivación, sino de la identificación, la cercanía y la participación. La honorabilidad, respectability, parece ser un nexo clave entre fútbol, identidades nacionales y masculinidades. La honorabilidad, apunta Beverly Skeggs, nos informa cómo hablamos, con quién hablamos, cómo clasificamos a los demás, qué estudiamos y cómo determinamos quiénes somos nosotros o quiénes no somos. La honorabilidad es usualmente la preocupación de quienes no parecen tenerla. En los deportes, y en particular en el fútbol, tanto una victoria como una derrota se asocian a la honorabilidad masculina. El referente último de dicha honorabilidad parece ser el cuerpo masculino.
Así, la amenaza de penetrar o ser penetrado es la mayor muestra de poder u ofensa. George Mose apunta que la forma moderna de la masculinidad occidental emergió al mismo tiempo y lugar que el nacionalismo moderno. Mose ha explorado históricamente la noción de honorabilidad, notando que el término indica formas decentes y correctas, así como una actitud adecuada hacia la sexualidad. El concepto de honorabilidad, apunta Mose, fue en sí mismo parte de nuevas formas de mirar el cuerpo humano y la sexualidad que triunfó solo en el siglo XIX. El nacionalismo, tal vez la más poderosa y efectiva ideología de los tiempos modernos, apoyó a la honorabilidad burguesa a superar los desafíos. La investigación en América Latina tiende a subestimar el carácter marcadamente homosocial del fútbol. Los libros editados por Claxo, por ejemplo, al tiempo que evidencian los esfuerzos por constituir comunidad académica en torno a la investigación del deporte, particularmente el fútbol, también manifiestan cuán marginal es el tema de la homosocialidad del fútbol en la agenda de investigación en América Latina. Revistas especializadas en el análisis académico de los deportes como Lecturas Educación Física y Deportes o Motus Corporis no suelen tener como una de sus prioridades el reconocimiento de la centralidad de la presencia masculina en el fútbol. El predominio masculino en las graderías, en las canchas de juego y en las audiencias de los medios de comunicación dedicados al fútbol no ha implicado un análisis detallado de la relación entre deporte y, más específicamente, fútbol y masculinidades. Incluso el conocido libro de crónicas de fútbol, escrito por Eduardo Galeano, apenas si menciona que el machismo mantiene a las mujeres alejadas de las fiestas del fútbol. Habría, más bien, una cierta homosocialidad en las perspectivas empleadas en el estudio académico del fútbol, la cual se acompaña de una resistencia por parte de los investigadores del fútbol hacia perspectivas feministas que han abierto el debate de las masculinidades. El estudio de las barras, por ejemplo, que ha cobrado interés en años recientes en América Latina y, en particular en Costa Rica, no ha reparado en el hecho de que dichos agrupamientos están integrados en su mayoría por varones. Paradójicamente, el fútbol no es tampoco un tema frecuente entre quienes estudian masculinidades en América Latina. Dicha ausencia puede apreciarse en un libro recientemente editado por Matthew Goodman, el cual solo registra una entrada al tema del fútbol y se trata de una cita textual, no una referencia a un material primario. En el caso de Costa Rica, la investigación de Villena adelanta una serie de promisorias consideraciones sobre el carácter masculinista del fútbol en Costa Rica. El análisis de las mutuas relaciones entre fútbol y masculinidades demanda, como en muchos otros campos de investigación, una actitud autoreflexiva capaz de interrogarse de qué modo la preferencia sexual, la identidad de género, la pertenencia de clase, así como la inserción institucional y las elecciones conceptuales de quienes llevamos adelante estudios incide en el tipo de análisis elegido. Conclusiones. Los deportes, y en particular el fútbol, han ganado espacio en la agenda de las ciencias sociales. Ello respondería a que en el fútbol, pero también en otros deportes, se expresan tendencias económicas, sociales, culturales en curso y que Norbert Elias conceptualizó como la deportivización de la cultura. Un balance de las perspectivas discutidas evidenciaría la conveniencia de explorar el fútbol como un fenómeno multidimensional que reconozca manifestaciones institucionales, discursivas, prácticas y subjetivas. Ninguno excluye al otro, más bien expresan múltiples conexiones. En el plano económico, la creciente comercialización de la vida se expresa en los altos fichajes y contrataciones en el fútbol y, a su vez, dichas contrataciones demandan a los equipos crecientes formas de mercadeo, incluidos los derechos televisivos. El fútbol constituye, pues, un campo institucional que condensa rasgos cruciales de la modernidad y el capitalismo y contribuye a profundizarlos. En cuanto a discurso, el fútbol constituye una de las prácticas culturales que mejor expresan cómo ciertos discursos, particularmente los referidos a identidades nacionales y masculinidades, se expresan en la vida cotidiana. Lo prosaico y lo plebeyo constituyen dimensiones claves para aproximarse a los modos en que se constituyen imaginarios y subjetividades. Particularmente importante es aproximarse a las formas cotidianas en que masculinidades e identidades nacionales se encuentran a través del fútbol, en torno a nociones de honorabilidad. Las prácticas culturales asociadas al fútbol organizan con frecuencia el sentido del tiempo. Lo ordinario y lo extraordinario, lo banal y lo histórico, con frecuencia se construyen por referencia al fútbol. El espacio también se construye, a menudo, por referencia al fútbol. Los estadios, tanto las graderías como los campos de juego, movilizan significados. Enfrentarse con selecciones de renombre internacional inscriben a pequeños países como Costa Rica en la arena internacional. El fútbol evidencia cómo las tendencias globalizantes no necesariamente erosionan el sentimiento de pertenencia nacional. Las competencias de las selecciones nacionales y la participación de jugadores en equipos de otras naciones son un modo de identificación. Esta inscripción del fútbol en el tiempo y el espacio da sentido a la vida.
El fútbol, podría decirse, ofrece modalidades de ser en el mundo las cuales, al tiempo que son selectivas y marcadamente homosociales, otorgan sentido a miles de personas. Uno de los retos metodológicos que plantea esta investigación es cómo evitar tanto la perspectiva elitesca de la cultura, para la cual el deporte, y específicamente el fútbol, es una especie de opio de las masas, una perspectiva en la que coinciden tanto lo que otrora fueron las izquierdas y las derechas, como aquellas perspectivas populistas que verían en los deportes y en particular en el fútbol, la expresión de las auténticas vivencias de grupos y naciones, ignorando que el deporte, como cualquier otra práctica cultural, expresa determinadas relaciones de poder. Los siguientes capítulos exploran empíricamente estas consideraciones.